Bueno, el planteamiento del problema es el siguiente, tal como lo estuvimos analizando. Vamos a mezclar tres volúmenes diferentes de diferentes líquidos. Son 200 mililitros de agua a 30 grados centígrados, más 600 a 80, más 400 mililitros de acetona a 50 grados Celsius. Hay que determinar la temperatura final de la mezcla. Como datos yo tengo la densidad del agua, la capacidad calorífica del agua, la densidad de la acetona y la capacidad calorífica del acetona. Para esto, bueno, yo cuento con la primera ley de la termodinámica. Entonces, inicialmente vamos a plantear el sistema mediante un diagrama de flujo, como les comento. Idealmente yo voy a considerar como sistema la mezcla de los tres fluidos. Es decir, yo tengo en el sistema un líquido 1, un líquido 2 que se mezcla con un líquido 3. Bueno, previamente se introdujeron de manera independiente 200 mililitros de agua. Esto es agua, le voy a llamar 1, a una temperatura de 30 grados centígrados. Okay. La masa 1 la voy a calcular. La voy a mezclar con un segundo flujo de agua, que le llamo 2. Y en este caso el volumen es de 600 mililitros a una temperatura 2 de 80 grados centígrados. Y tiene una masa 2 que yo no conozco. Y lo voy a mezclar con una tercera sustancia que utilicé acetona. Tengo un volumen 3. El volumen 3 es de 400. Tengo una temperatura 3 y una masa 3 que no conozco, pero puedo calcular. La temperatura 3 la definía a 50 grados centígrados. Bueno, como datos tengo la densidad del agua de 1 gramo por mililitro, la densidad de la acetona 0.7 gramos por mililitro. Ok, este es el sistema. Como ustedes pueden observar, estamos mezclando tres fluidos en un recipiente. Siempre que vayan a resolver un problema basándose en la primera ley, definan cuál es el sistema, es decir, qué van a considerar para su estudio. Aquí yo voy a asumir que el sistema es el agua contenida en este recipiente, después de haberse mezclado. Eso es importante. Y una suposición que voy a realizar es que es un sistema aislado. ¿Qué significa? Bueno, recuerden que un sistema aislado no es capaz de transferir ni masa ni energía a través de sus fronteras. Entonces, bueno, este sistema aislado entonces se llama así porque la masa que yo introduzco de agua permanece ahí adentro siempre. Además de que no hay transferencia de calor. Un sistema aislado también se considera adiabático. Adiabático significa que la cantidad de calor que se transfiere del fluido hacia afuera, hacia los alrededores, la voy a denotar como 0. Entonces, siempre definan bien qué es el sistema o qué van a considerar como sistema. Ok. Entonces, hasta aquí ese es el diagrama. Yo puedo plantear la ecuación de la primera ley utilizando ese diagrama. Entonces, bueno, la ecuación general de la primera ley de la termodinámica es esta que yo tengo aquí.
que me dice cantidad de calor más trabajo igual a cambio de energía cinética más cambio de energía potencial más cambio de energía interna. Bueno, voy a ir anulando términos comparando con el sistema que yo estoy planteando. Bueno, de inicio estoy considerando un sistema diabático. Entonces definí que la cantidad de calor es 0. Puedo eliminar calor. Esto es 0. El siguiente término es trabajo. El trabajo, como consejo general, solo se manifiesta en un sistema cuando pasan dos casos. O que haya un movimiento de un eje, como un eje rotatorio, un ventilador, unas aspas, o cuando haya cambio en las fronteras del sistema, es decir, cuando el sistema se contrae, eso se llama compresión, o se expande. Entonces, en esos dos casos hay trabajo. Aquí no estoy moviendo ningún eje rotatorio, tampoco el líquido es compresible, entonces elimino trabajo. En cuanto a cambio de energía cinética, está relacionado directamente con la velocidad. El sistema no se mueve a ninguna velocidad, está estático, también lo elimino. El cambio de energía potencial se basa en un cambio de altura. Para poder efectuarse un cambio de energía potencial, el sistema debe cambiar de altura con respecto a un nivel de referencia. Entonces, en este caso tampoco. Lo puedo eliminar. Es importante considerar cambio de energía interna porque está ligado a un cambio de temperatura siempre. Entonces, de acuerdo a esta ecuación, yo puedo deducir que el cambio de energía interna del sistema total es 0. Este va a ser el punto base para poder realizar el cálculo. Entonces, si el cambio de energía interna es 0 y está asociado únicamente a un cambio de temperatura, yo puedo incluirlo dentro de mi diagrama de flujo. Entonces, ese es el planteamiento general. Sí, adelante. Continuar entonces. Ya planteamos que el cambio general, es decir, el cambio total de energía interna en este sistema aislado, es decir, lo que yo tengo ahí rodeado de verde, es 0. Pero ese cambio de energía interna va a representar el cambio de energía interna del líquido 1, más el cambio de energía interna del líquido 2, más el cambio de energía interna del líquido 3. Considerando que no hay pérdidas. Entonces, de ahí parte mi ecuación. Si yo quiero plantear la ecuación, lo voy a hacer de la siguiente manera. Esta es la ecuación general. Dicen que no se ven ni se escuchan. Si yo parto de la ecuación general de la primera ley, bueno, ya validamos que el cambio de energía interna es 0, porque no hay cambio de ninguna otra manifestación de la energía. Yo puedo decir delta U es igual con 0. Y bueno, ese delta U, ¿a qué se refiere? Ese cambio de energía interna, como comentábamos, representa el cambio de energía interna total del sistema. Me refiero a la suma de la energía interna del líquido 1 más el líquido 2 más el líquido 3. Entonces yo lo puedo plantear así. El cambio de energía interna del fluido 1 más el 2 más el 3, aquí le voy a cambiar el subíndice, es igual con 0. Entonces estos tres yo los puedo plantear en términos de las propiedades del sistema. 1 y 2 estoy definiendo que es agua con estas características, y 3 estoy definiendo que es acetona. Entonces, bueno, lo que sigue ahora es sustituir cada uno en términos de las propiedades de cada fluido. Noten que aquí estoy igualando a 0
porque asumo que no hay calor transferido. Es decir, el calor transferido en este sistema es cero porque es aislado adiabático. Si yo les dijera, además esta mezcla se está calentando con, no sé, 10.000 calorías de calor, esas 10.000 calorías lo colocan aquí. Si está ingresando, positivo; si está saliendo, negativo. Bueno, entonces delta U1, bueno, sería la masa del fluido 1 por la capacidad calorífica del fluido 1 por el cambio de temperatura que sufre el fluido 1. ¿Y cómo sé qué cambio de temperatura sufre? Bueno, ese yo lo voy a establecer. El fluido 1 llega desde una temperatura de 30 hasta una temperatura final, que no he planteado todavía. Yo la voy a definir que la temperatura final de equilibrio de la mezcla de los tres se llame T4, por ejemplo. Y noten que todos los fluidos parten de su temperatura inicial hasta llegar a T4, que es la temperatura de equilibrio. Entonces, al plantear aquí el cambio de temperatura, recuerden que delta U se calcula como masa, capacidad calorífica y delta T, mc delta T. Delta T es temperatura final, que para el caso del fluido 1 llega hasta la temperatura T4, menos su temperatura inicial, que era T1. Eso para el fluido 1. Para el fluido 2 igual, pero ahora tengo su masa 2, tengo su capacidad calorífica 2 y su cambio de temperatura. De igual manera, para el fluido 2 va de T2 a T4. Entonces lo voy a poner aquí. T4 es la temperatura final menos T2, que es la temperatura inicial. Finalmente, para el tercer fluido, bueno, tiene una masa que le llame 3, una capacidad calorífica 3 y un cambio de temperatura que va de T3 hasta alcanzar la temperatura T4. T3. Y esto es igual con 0. Entonces, hasta aquí, como yo lo estoy planteando, asumo que los tres fluidos al mezclarse llegan a la temperatura final de T4. Entonces noten que yo podría calcular todo, tengo prácticamente todos los datos, excepto T4. Este T4 es la única variable que yo puedo o que yo requiero despejar. Aquí podemos hacer otro paso extra, que sería establecer la masa en términos de densidad y volumen, porque no tengo la masa directamente, pero tengo volumen y tengo densidad. Entonces, en esta ecuación de acá arriba, sabemos que lo voy a plantear así. La densidad de cualquier componente, le llamo ρ, es igual a la masa de cada componente entre su volumen. La I puede ser 1, 2 o 3. Lo estoy indexando. Si de ahí yo despejo masa, bueno, masa del componente I equivale al producto de densidad por volumen. Estoy despejando nada más. Sería ρI.
por volumen. Entonces esta M1 la puedo sustituir por densidad 1, volumen 1, y así sucesivamente. Esto porque introduje densidad. Entonces, bueno, esta M1 la voy a sustituir como densidad 1 por volumen 1. Y la masa 2 la sustituyo igual como densidad 2, volumen 2. Y así sucesivamente. Yo tendría datos de densidad de cada fluido y de volumen que se está mezclando de cada fluido. Sería cuestión de organizar todo esto de manera algebraica y despejar el valor de T4, si es posible. Si es posible despejarlo de manera algebraica, o si no, utilizar algún método numérico para poder encontrar el resultado. Densidad 3 por volumen 3. Ok. Entonces hasta aquí he planteado la ecuación general en términos de todos los datos que yo tengo. Ya tengo densidad del agua, densidad del aceite, temperaturas iniciales. El detalle ahora es calcular la temperatura final. Ya habiendo planteado entonces este modelo, voy a sustituir los valores. Densidad 1, que es la del agua, bueno, es 1 gramo por mililitro. Volumen 1 es la cantidad que se está mezclando de agua, que es 200 mililitros. Capacidad calorífica del agua es 1 caloría por grado centígrado. Y todo esto multiplica a T4 menos T1. Hasta ahí tengo el primer factor, que es este. El segundo lo voy a colocar aquí abajo. Bueno, aquí le sigo. Igual 1 gramo dividido por mililitro es densidad del agua. El volumen 2 es 600. Capacidad calorífica del agua 2 es 1 caloría por grado centígrado. Hasta ahí sustituí el segundo término. Me falta decir que es por T4 menos T2. Ahora le voy a sumar densidad 3, que era 0.7 gramos por mililitro. Es este dato. No. Era 1.3. El punto 7 es capacidad calorífica. Vamos a corregir. 1.3. El volumen 3 es 400 mililitros. Capacidad calorífica 3, ahora sí es 0.7 calorías por grado centígrado. Y esto que multiplica a T4 menos T3, y esto es igual con 0. Bueno, lo que sigue es ir reduciendo términos. Voy a hacer de otro color. Y bueno, obtener el valor. Aquí, este factor, voy a hacer la multiplicación de los factores que están antes de la diferencia de temperaturas, considerando también unidades. No se olviden nunca de las unidades. Aquí cancelo mililitro, cancelo nada más, cancelo gramo, y en todas es igual.
Entonces el factor, aquí 200 por 1 me da 200. No se olviden de las unidades, deberían de ser calorías dividido entre grados centígrados. Esto porque cada término tiene unidades de calorías. Entonces, al multiplicar calorías entre grados centígrados por una unidad de temperatura, debo obtener calorías. Y eso por T4 menos T1, y así sucesivamente. Sería más 600 igual por 1 da 600. Son calorías dividido entre grados centígrados, igual por T4 menos T2. Más el producto de 1.3 por 400 por 0.7. Bueno, esa operación a mí me da 364. Son calorías entre grados centígrados. Y eso por T4 menos T3. Y todo eso debe ser igual con 0. Okay. Entonces sustituir las temperaturas. T1 vale 30 grados centígrados, T2 vale 80, T3 vale 50 grados centígrados. Lo siguiente sería hacer álgebra. Yo puedo multiplicar término a término, 200 por T4 y por 30, 600 por T4 y por 80, y así sucesivamente. La idea aquí es factorizar T4 y despejar. Ese sería el siguiente paso. Bueno, entonces aquí multiplicamos término a término. 200 por T4 y 200 por 30. 600 por T4 y 600 por 80. 364 por T4 y 364 por 50. Entonces generamos estos valores. Hay que notar que cada término aquí debe tener unidades de calorías porque indirectamente es energía interna. Este 200 también tiene unidades de caloría dividido entre grados centígrados, que al multiplicar por T4 en grados centígrados también me da calorías. Siempre hay que tener cuidado con el análisis dimensional. Bueno, lo que sigue sería factorizar de un lado todo lo que tiene T4. Por ejemplo, ahí sería 200 más 600 más 364, eso lo multiplico por T4. Y del otro lado voy a colocar positivo 6000 más 48000 más 18200. Y eso tiene unidades de calorías. Sí. Bueno, aquí tendrían que hacer la suma de 48.000 más 18.200 más 6.000. Y eso lo dividen entre 200 más 600 más 364. En este caso, sí, aproximadamente el resultado les debe dar 62 más o menos grados centígrados. Considerando que este número tiene unidades de calorías y el otro número de la izquierda tiene unidades de calorías entre grados centígrados. Al dividir calorías entre grados centígrados, esto es lo mismo que hacer calorías entre 1, calorías entre grados centígrados. Si aplican aquí ley de extremos, caloría con caloría se cancela y el grado centígrado queda multiplicando. Entonces debe ser grados centígrados el resultado. Por lo que, bueno, planteándolo así, si yo mezclo 200 mililitros con 600, 30, 80 y la acetona, que son 400 mililitros, se encuentra a 50 grados centígrados,
tiene sentido que la temperatura de equilibrio esté entre esos tres. Sería imposible físicamente que les diera debajo de 30 o encima de 80. Ese es un parámetro. Ok, sí. Ese es un parámetro simplemente para mencionar que si tuvieron algún error o no.